¿Ya empezó la transmisión? Tal? Buenos días, bienvenidos al 13º Foro Económico de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás. Hoy, en el último día de este foro, nos da mucho gusto recibirlos y darle la bienvenida al doctor Ibrahim Santa Cruz Villaseñor. Carácter es destino, Heráclito. Bueno, antes de iniciar, quiero recordarles a los invitados que es muy importante que hagan preguntas en el chat de Facebook. La siguiente ponencia será el desarrollo territorial, una estrategia para el empoderamiento comunitario. Me permito compartirles la siguiente semblanza académica de nuestro ponente. Bueno, procedo. Escolaridad, doctora en Economía, Universidad de Baja California, máster en Integración y Desarrollo Económico, Universidad Autónoma de Madrid. Maestro en Sociología con atención en Desarrollo Regional, Universidad de Guadalajara. Licenciado en Economía, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Experiencia profesional, director de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Subdirector de Planeación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Michoacán. Consultor de programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Director General del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, Morelia, Michoacán. Experiencia académica, profesor investigador titular de tiempo completo en la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, Universidad Michoacana, Nicolás Hidalgo. Profesor invitado en el doctorado Gerencia Pública y Política Social, Universidad de Baja California. Docente en el área de posgrado Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Investigador en el área de estudios regionales, Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Publicaciones más recientes. CEO coordinador y CEO autor del libro El desarrollo local en construcción, sistemas productivos locales y desarrollo territorial. Volumen 3, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Coordinador y CEO del libro El desarrollo local en construcción de nuevos retos, Perspectivas, volumen 4, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2018-245. Ha escrito numerosos artículos científicos y de divulgación, así como capítulos de libros sobre sus líneas de investigación. Doctor, es para nosotros un honor tenerlo con nosotros y que nos está acompañando, así que le cedo el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Para mí es un honor estar en la ESCA del Instituto Politécnico Nacional. Agradecer especialmente a la maestra Gabriela por la invitación y a participar en este foro que entiendo es de relevancia, de importancia académica para la comunidad del Politécnico, en particular para la ESCA, y al mismo tiempo reconocer el esfuerzo de los organizadores para mantener este tipo de espacios. Vamos efectivamente a hacer algunos comentarios sobre el tema del día de hoy que hemos denominado el desarrollo territorial, una estrategia para el empoderamiento comunitario. El contenido que vamos a ir abordando de una manera sintética, y vamos a ampliar los contenidos en la medida que haya preguntas sobre el particular. El tema lo hemos dividido en 5 partes. Primero, los conceptos del desarrollo territorial, los antecedentes en el desarrollo económico, las dimensiones del desarrollo territorial, y vamos a comentar, además de la parte teórica que implica esta perspectiva del desarrollo territorial, un caso de éxito que tiene que ver con una comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, aquí en el estado de Michoacán. Y finalmente vamos a cerrar con algunas conclusiones, algunos comentarios sobre el tema. Cuando escuchamos
el término, la palabra desarrollo territorial, pues nos viene a la mente una serie de cuestiones que podríamos tomar en cuenta. Pero en lo que se refiere a la perspectiva intelectual, académica, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué es el desarrollo territorial? Habríamos o tendríamos que considerar que desde el punto de vista académico nos vamos a referir a dos cuestiones fundamentales. Primero, como una teoría y, en segundo lugar, como una estrategia de intervención, de transformación, de impulso de políticas públicas para el desarrollo de un territorio. Entonces, en la parte teórica, diríamos que esta perspectiva enfatiza el aprovechamiento endógeno de los recursos humanos, biofísicos e institucionales del territorio. Y en la parte práctica, es decir, como una estrategia de intervención que corresponde a la política pública, se centra en la atención de los actores del territorio y sus capacidades organizativas y creativas. Es decir, la perspectiva es actuar en conjunto, actuar desde el territorio y en un proceso de abajo hacia arriba, que es el modo como también se le conoce a esta estrategia. Por otra parte, también habría que decir que en esta idea del desarrollo territorial se reconoce que el desarrollo económico, en el proceso de impulsar el desarrollo económico, existen nuevas fuerzas, es decir, hay nuevos elementos que se consideran que es importante tomar en cuenta, que para el crecimiento económico existen nuevas fuerzas y que tienen que ver con la difusión del conocimiento y las innovaciones. Todos sabemos que actualmente nos encontramos en un proceso de crecimiento, pero que está basado en la economía del conocimiento, ¿no? Entonces, estos nuevos elementos, la difusión del conocimiento y las innovaciones, pues son factores que se reconocen como nuevas fuerzas que potencian el crecimiento económico. Si consideramos que el desarrollo territorial es una nueva perspectiva, es una nueva teoría, es importante que comentemos algunos antecedentes. Es importante decir, reconocer que después de la Segunda Guerra Mundial surgen las teorías del desarrollo económico o surge la economía del desarrollo. Y la preocupación fundamental de estas teorías se centró en caracterizar el subdesarrollo existente en buena parte de los países a nivel internacional y por regiones. Es el caso de América Latina, en la que se dice, bueno, pues, o partiríamos de una pregunta, decir, bueno, ¿qué es lo que explica la diferencia entre los países ricos, los países subdesarrollados o con menos desarrollo, incluso los pobres? Pues hay un conjunto de características, entre ellos que la existencia de una heterogeneidad entre los mismos, es decir, sectores de la actividad económica en la que hay usos tecnológicos muy avanzados y otras que se refieren a actividades económicas de subsistencia, de digamos, actividades que tienen que ver con el uso de tecnologías tradicionales. A partir de ese conjunto de preocupaciones aparece un primer bloque, digamos, de teorías que se le reconoce como teoría de la modernización, en la que diferentes o diversos autores, economistas, sociólogos, pero fundamentalmente dos de ellos que destacan por sus propuestas y que además esas propuestas se llevan a la práctica. Los gobiernos de la región en América Latina las toman en cuenta para llevar a cabo políticas de desarrollo, y esos
intelectuales, académicos, profesores de economía, es Albert O. Hirschman y François Perroux. Ellos consideraron que en el territorio existen una serie de elementos o de recursos susceptibles de aprovechamiento. Sin embargo, para salir adelante y salir básicamente del subdesarrollo, habría que llevar a cabo un conjunto de amplias inversiones en todos los sectores de la actividad económica para salir adelante y ponerse, digamos, en las mismas condiciones que los países desarrollados. Sin embargo, como todo impulso o política de desarrollo implica un plan de inversiones y, por supuesto, que la sociedad y los sistemas económicos mantengan unas tasas de ahorro e inversión considerables, y dado que eso en América Latina no era suficiente, entonces se consideró que era importante tomar en cuenta empresas estratégicas o sectores estratégicos en el territorio en las cuales habría que invertir y que esas empresas tuvieran capacidad de arrastre, de generar eslabonamientos productivos y de ese modo ir generando un crecimiento, aunque desigual, pero que en el mediano y en el largo plazo se haría un efecto de generalización del desarrollo, del crecimiento en el territorio. Del mismo modo, François Perroux, un economista francés, consideró que también el territorio es estratégico, es decir, empresas y territorio, tendríamos ahí dos factores fundamentales para impulsar el crecimiento económico. Y entonces, con esos dos elementos, se consideró que habría territorios que se les puede considerar como polos de crecimiento o polos de desarrollo. De tal manera que con esas visiones de empresas estratégicas, territorios estratégicos, se puede impulsar los polos de desarrollo y finalmente dan lugar a lo que se conoció después como el desarrollo regional, es decir, la expansión del crecimiento sobre un territorio determinado. Después de la teoría de la modernización aparece la teoría estructuralista de la CEPAL, cuyo modelo teórico pues, se centra básicamente en hacer una referencia de centro-periferia, es decir, la existencia de países ricos y, por otra parte, los países menos desarrollados, es decir, de la periferia, y cuyas características pues, son distintas, es decir, los países del centro son herederos de la revolución industrial y se caracterizan por un proceso de industrialización homogéneo, mientras que la periferia pues basa su desarrollo o su actividad económica básicamente en tecnologías tradicionales. Entonces, ¿cómo salir de esa condición? La CEPAL, esta teoría estructuralista, pues recomendó que lo que habría que hacer era un proceso de industrialización de los territorios de América Latina mediante un proceso de atracción de inversión extranjera directa y, claro, también de inversiones nacionales, de empresarios nacionales, incluso del Estado. Y así podemos identificar cómo el Estado se convierte en propietario de empresas, pero al mismo tiempo se convierte en rector de la actividad económica, de promover el desarrollo económico en el país. Entonces, ahí tenemos cómo aparece un modelo de desarrollo, la industrialización por sustitución de importaciones, y que en México lo identificamos como el periodo estabilizador, el milagro mexicano, en la que hubo un proceso de crecimiento entre la década de los 50, 60 y 70, 3 décadas de un crecimiento de 7 y 8% anual durante ese periodo, ya lo quisiéramos ahora. Y otra de las características de ese
de esa industrialización por sustitución de importaciones es que hubo un énfasis en el fortalecimiento del mercado interno. Se definieron algunas medidas de protección, que es básicamente a través de los aranceles, es decir, las barreras a la entrada de un mercado específico, de tal manera que el Estado, que fue el impulsor, el promotor, el que reguló e impulsó la economía durante estas 3 décadas, diríamos que se trata de un modelo básicamente exógeno. ¿Por qué? Porque uno de los factores fundamentales que impulsaron el crecimiento de la economía a través de la industrialización, pues fue la inversión extranjera directa. Entonces ahí tenemos una experiencia realmente muy, muy importante. Es importante mencionar que en la década de los 60 aparece una teoría de la dependencia que es básicamente una crítica, un grupo de intelectuales que, perteneciendo a la CEPAL, crean la teoría de la dependencia estructuralista, pero también otro grupo de intelectuales crea la teoría de la dependencia marxista. En general, y básicamente la perspectiva marxista, pues lo que nos va a decir es que hay un problema en el modelo de acumulación de capital y que mientras exista la perspectiva capitalista del modo en cómo se crece y se distribuye la riqueza, la condición de subdesarrollo de los países de América Latina no se va a resolver porque justo hay una división internacional del trabajo en la que a los países subdesarrollados les toca jugar un papel muy importante, que es básicamente la producción y exportación de bienes primarios, mientras que los países desarrollados, altamente industrializados, con desarrollo científico y tecnológico en el mismo sentido, tienen otras condiciones, es decir, exportan bienes manufacturados. Entonces, ahí hay, digamos, un problema, básicamente una crítica a las teorías de la modernización y a la estructuralista, aunque la perspectiva de la teoría de la dependencia estructuralista diría que mientras no resolvamos el problema de la dependencia científica, tecnológica, de formación académica, incluso cultural, la condición de subdesarrollo de estas economías no se va a resolver. Y digamos que en esa crítica y luego hacia la década de los 80s y 90s, México y América Latina entra en un proceso de cambio y fundamentalmente ese cambio tiene que ver con una crisis muy severa de inestabilidad macroeconómica en la que es necesario tener control básicamente con factores o variables como es el incremento de la inflación, que en el caso de México fue una cosa realmente muy severa, pero al mismo tiempo la expansión y el crecimiento del comercio internacional y el flujo de capitales se empezó a manifestar en la década de los 90s, de los 80s y mucho más en la década de los 90s, y a ese proceso se le conoció como globalización. En la parte económica, por supuesto que en otros aspectos, el tema de las TICs dio origen a esa expansión de la globalización. De tal modo que en ese periodo de crisis, de inestabilidad macroeconómica, aparece una nueva visión acerca del desarrollo y, por supuesto, del manejo de la política económica en América Latina, y la experiencia mexicana pues muestra cómo efectivamente, a pesar de que en la industrialización por sustitución de importaciones hubo un crecimiento realmente importante y que es importante reconocer la prosperidad
y el bienestar en que estuvieron las economías y la sociedad de la región, en realidad no se resolvieron algunos problemas, como es la pobreza, la desigualdad y el impacto ambiental o las externalidades negativas que genera el crecimiento económico. Entonces, el neoestructuralismo, que estaría de cara digamos, a ese proceso de crisis y en el cual el neoliberalismo o las políticas de corte neoclásico que atienden a través de políticas de choque esa problemática existente en esas décadas, y por otra parte el tema de la globalización que exige apertura, que exige liberalización de las economías y que el comercio se convierta en un factor de intercambio en las economías a nivel global. Ante eso surge el neoestructuralismo, es decir, la CEPAL, digamos, su pensamiento lo somete a una reingeniería, replantea algunas de las cuestiones y de sus visiones y recomendaciones que había hecho en el periodo anterior, en esas décadas de los 50 a los 70, y estaría recomendando nuevas visiones. Entre ellas, consideró que era importante tomar en cuenta que las políticas de desarrollo deben tener una perspectiva de orden endógeno, porque bueno, el modelo de desarrollo exógeno, basado en la inversión extranjera directa, basadas en el comercio, si bien habían tenido cierto éxito en términos de crecimiento, no habían resuelto problemas fundamentales que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad en las economías de la región. Entonces, hay, digamos, una preocupación centrada en este tema, cómo resolver los problemas urgentes, las necesidades básicas de la población en los territorios. Y la respuesta del neoestructuralismo de la CEPAL es impulsar un modelo de desarrollo, pero con la característica endógena, es decir, desde los recursos potenciales de los territorios. Y quizá con esta preocupación y todo lo que sucede en esas décadas, pues da origen a lo que hoy se conoce como las nuevas teorías o las teorías alternativas del desarrollo económico. Y a este proceso de nuevas generaciones o de nueva generación de teorías que surgen hacia la década de los 80s y los 90s, se le conoce como el postdesarrollo. El postdesarrollo comprende un conjunto de enfoques, de visiones, de estrategias, de nuevas teorías, entre ellas el desarrollo territorial, el desarrollo humano, cuyo representante básicamente es Amartya Sen, o la economía institucional, Douglas North, Elinor Ostrom, Williamson y otros economistas que vienen enfatizando en cómo en realidad las instituciones influyen de manera fundamental en el crecimiento económico, cosa que no se había considerado, y eso es un enfoque realmente muy, muy reciente. O bien la economía evolucionista, Schumpeter, que digamos es el padre de la teoría de la innovación, consideró que realmente el papel del empresario y su propensión permanente a innovar tiene una influencia específica en el ciclo económico. De ahí se han generado otras corrientes, los neo-schumpeterianos enfatizan justamente en esa visión, en la importancia de la creación de sistemas de innovación como el factor fundamental para impulsar el desarrollo y el crecimiento económicos. Amartya Sen nos diría que
que realmente el desarrollo económico no solamente se basa en la formación de capital físico, en tener activos de esa naturaleza, sino que también el desarrollo económico y el desarrollo en términos más amplios se refiere a crear oportunidades para ampliar capacidades humanas. Y desde esa perspectiva, entonces, las visiones acerca del desarrollo estarían cambiando completamente. Mientras que las teorías tradicionales nos dirían, bueno, pues es que el crecimiento y el desarrollo depende de la capacidad que tiene una sociedad de crear tasas importantes de ahorro e inversión para la formación de capital físico, y no hay otra salida. Estas nuevas perspectivas del postdesarrollo estarían considerando que eso es cierto, eso no tiene discusión, pero a esa perspectiva hay que considerar otros elementos: el enfoque endógeno, la formación de capacidades humanas, el hecho de que la creación de normas y la observación de las mismas, es decir, la parte institucional, forma o es un elemento fundamental, y también la perspectiva de la innovación. Entonces, este es, digamos, el contexto en el cual consideramos como antecedente o contexto del desarrollo económico, en la cual queremos ubicar el desarrollo territorial básicamente como una estrategia de desarrollo. No vamos a discutir la parte teórica, que creo que es un poco más abstracta, pero vamos a enfatizar la parte de la estrategia, o sea, el desarrollo territorial como una estrategia. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a entender cómo el territorio en realidad es un espacio físico, geográfico, con identidad propia, en donde existen diversos actores, recursos naturales, modos de vida, formas de producción, patrones culturales, saberes, creencias, costumbres y estructuras de poder. Es decir, considerar que la existencia de los territorios efectivamente tienen una identidad propia. ¿Por qué? Porque los actores del territorio, es decir, la sociedad civil, las instituciones educativas, las instituciones empresariales y ese conjunto de actores del territorio, pues le dan una identidad propia, porque hay costumbres, tradiciones, formas de vida, sistemas productivos que se impulsan en esos territorios. Entonces hay un saber hacer específico, hay una identidad que caracteriza a cada territorio, y en el cual se puede actuar para efectos de impulsar su crecimiento y el mejor aprovechamiento de los recursos sustentables. Y entonces, desde este punto de vista, visto como el territorio como una estrategia, diríamos que el desarrollo territorial es un proceso de transformaciones políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales. Es importante decir que en el origen del desarrollo, de las teorías del desarrollo, en realidad hablábamos de economía, es decir, hablábamos de desarrollo económico. Y en realidad, con el tiempo, se fue descubriendo que no solamente la parte económica es importante en la vida cotidiana y en el bienestar de las personas, sino que hay un conjunto de dimensiones que tienen que ver con el bienestar. Es decir, considerar que el desarrollo tiene un fin específico, tiene medios, que es la actividad que desarrollamos permanentemente, pero el fin del desarrollo pues es el bienestar de las personas.
Y cuando hablamos del bienestar, pues hay un conjunto de dimensiones que nos afectan y que tenemos que tomar en cuenta cuando diseñamos una política pública, ¿no? Entonces a mí me tocó, cuando fui estudiante de economía, que inicié en la UNAM, luego terminé acá en la Universidad Michoacana, en la que veíamos pues las teorías como desarrollo económico, ¿no? Incluso crecimiento, y solamente nos basábamos en eso. Y con el tiempo, con estas nuevas perspectivas, pues hemos visto que es importante considerar o tener en cuenta una visión más amplia, una visión holística, y básicamente con las esferas y las dimensiones que ya hemos considerado. Entonces, vamos a ver que las dimensiones del territorio pues tienen que ser 4 básicamente, incluso lo podríamos ampliar más, pero básicamente la sociocultural, la económica, la política institucional y la ambiental, como digamos las cuestiones básicas a tomar en cuenta cuando hablamos de la transformación de los territorios. La dimensión sociocultural pues tiene que ver con la importancia de atender y la mejora de los servicios de salud, de educación, de vivienda, el tema de la desigualdad, pobreza y desigualdad siempre es un binomio que está asociada a la problemática de la sociedad. Y el tema social pues tendría que ver con lo que ya hemos comentado de Amartya Sen, crear oportunidades para ampliar capacidades humanas. El tema educativo, dice Amartya Sen, para buena parte de los países subdesarrollados es el único mecanismo que tienen las personas para salir adelante. Entonces la educación es, digamos, ese mecanismo, pero no solamente es importante, pues primero hay que tener una vida saludable desde que se nace o incluso antes, en la que debe haber instituciones que garanticen todo el proceso de una vida sana para que los adultos puedan tener niveles de productividad y de bienestar importantes. Y para eso, pues se requiere el diseño de políticas públicas, básicamente política social, que garantice que efectivamente educación, salud, vivienda, el tema de la pobreza, sean atendidos de forma fundamental. La dimensión económica pues se refiere a cómo permanentemente, pues en términos de unidades productivas y de actividad económica en general, pues se piensa en el incremento de la productividad. Y el incremento de la productividad no es otra cosa más que el resultado de la aplicación de la capacidad de incorporar a las actividades económicas los sistemas de innovación. La difusión del conocimiento y la incorporación de los sistemas de innovación es lo que da como resultado el incremento de la productividad. Y eso estaría muy presente en esta dimensión económica cuando nos referimos al aprovechamiento de los recursos disponibles en el territorio y sobre todo al fortalecimiento de los sistemas productivos locales. En los sistemas productivos locales lo que interesa en el territorio es identificar cuáles son los eslabones o cómo se conforma la cadena de valor de un sistema productivo local. En el caso de Michoacán tenemos, por ejemplo, el sistema productivo local del aguacate. Tenemos una región de 10 municipios en la que en esa franja de territorio existen productores, existen empacadores, existen clientes, existe, digamos, todo un sistema productivo que va desde el proceso de la producción hasta el cliente. Desde
el manejo del sistema productivo con una serie de características, puesto que el 80% del aguacate va a los Estados Unidos y las autoridades sanitarias en los Estados Unidos exigen ciertos niveles de sanidad, entonces hay que garantizar ese momento. Pero también la logística que tiene que ver con el productor y el empacador. ¿Y quién maneja el tema del empaque del aguacate? ¿Cómo existe otro proceso de logística en la que hay que garantizar el producto hacia el mercado y los clientes? La parte del marketing, la parte del cuidado del medio ambiente, es decir, un conjunto de eslabones de la cadena productiva del sistema productivo local. ¿Y qué es lo que interesa en esta visión del desarrollo territorial? Pues que los actores del territorio, para efectos de tener mayores beneficios de un sistema productivo, pues debe tener el dominio suficiente sobre la cadena de valor de ese sistema productivo local. En la que decíamos, pues los sistemas de innovación se incorporan a la mejora permanente y en la que, por supuesto, se busca pues que haya productividad y competitividad en los mercados. También la dimensión económica pues implica el desarrollo y las inversiones en infraestructuras en el territorio, que si bien las infraestructuras no son el crecimiento económico propiamente dicho, sí es un factor de atracción y de incremento de las inversiones y digamos, el impacto que esto tiene, las mejores carreteras, todo lo que significa las infraestructuras para disminuir los costos que representan en los sistemas productivos locales. Y por supuesto la asistencia técnica a las MIPYMES, el impulso al emprendimiento, por ejemplo el emprendimiento juvenil, los mecanismos y las instituciones que tienen que ver con el financiamiento, la banca de desarrollo, las políticas de microcrédito, es decir, un conjunto de mecanismos que tienen que ver con la parte del financiamiento para la actividad económica en el territorio. La dimensión político-institucional podríamos considerarla en dos sentidos. En primer lugar, en que en todo territorio, como ya dijimos, existe un conjunto de actores, empresas, instituciones educativas, gobierno local o estatal y nacional, perdón, en la que las organizaciones de la sociedad civil, en la que es importante que se puedan crear mecanismos de coordinación, que haya un diálogo permanente y acuerdos entre estos diversos actores del territorio para efectos de diseñar un plan de acción, definir objetivos estratégicos y que el conjunto de los actores del territorio pueda actuar en la misma dirección para lograr esos objetivos estratégicos que requiere el crecimiento y la innovación del territorio. Incluso hay, digamos, en la parte teórica y práctica, un modelo de la triple hélice, en la que considera que los empresarios, el gobierno local o los gobiernos en general y las instituciones que crean conocimientos tendrían como finalidad en esa triple hélice o incluso en una cuádruple hélice donde se incorpora la sociedad civil, tendrían como objetivo que el conocimiento que generan las instituciones universitarias se transformen o se haga una transferencia tecnológica
transferencia y difusión del conocimiento para la creación de sistemas de innovación. De tal modo que entonces esta red, este efecto de coordinación y de actuar en conjunto entre los diversos actores del territorio, crea una densidad institucional, una red y un tejido, una estructura institucional que es deseable y que es, digamos, importante para el desarrollo en el territorio. Y también, por otra parte, podremos decir que el aspecto institucional tiene que ver con la definición de acuerdos, con leyes, con políticas, porque en realidad la interacción humana tiene que ver con el establecimiento de reglas, con el establecimiento de los criterios de cómo es y cómo va a ser, por ejemplo, el intercambio entre las empresas desde el punto de vista económico, pero más allá de eso, los seres humanos y la interacción permanente que tenemos de manera cotidiana, pues lo hacemos con base en normas o en reglas escritas o no escritas. Esa es la perspectiva de la economía institucional, porque dice Douglas North que en realidad las instituciones son las reglas del juego y las organizaciones, o sea, los actores de un territorio, son los jugadores. Es decir, que se requieren para el funcionamiento adecuado y de crecimiento de un territorio, pues que los acuerdos se conviertan en normas de funcionamiento y que esas normas pues sean permanentes y son, digamos, la base fundamental para el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y bienestar de un territorio. Por eso es importante considerar esta dimensión. Y claro, el crecimiento en un territorio no puede dejar de lado el cuidado del medio ambiente, es decir, la valorización del patrimonio natural. Como todos sabemos, el cambio climático y los problemas que hoy existen a nivel global, pues pasa porque consideremos que la cuestión ambiental es fundamental. ¿Se está acabando el tiempo? Aún quedan 5 minutos, doctor. Bueno, vamos a entonces apresurar. Entonces, las dimensiones que hemos estado comentando, pues tienen que ver con la dimensión cultural, pues básicamente lo que interesa es la equidad. La dimensión económica es la competitividad y el impulso a la innovación. La dimensión político-institucional, pues tiene que ver con la gobernanza, es la capacidad de generar acuerdos de coordinación entre los actores del territorio. La cuestión ambiental, pues tiene que ver con la sostenibilidad, es decir, plantear y asegurar que el crecimiento económico se tiene que ver en el largo plazo. Vamos entonces, en virtud del tiempo, yo había considerado un poco más de conceptos. Quisiera comentar brevemente la experiencia de nuevo San Juan Parangaricutiro. Se trata de una comunidad indígena de Michoacán, cerca de la ciudad de Uruapan, que ha llevado un proceso de desarrollo territorial realmente muy, muy importante. Una de las características de esta comunidad indígena es que hay una tradición ancestral del trabajo colectivo, que como pueden ver, como pudimos comentar, pues se trata de una de las características fundamentales del desarrollo territorial, que es actuar en conjunto, que los actores del territorio puedan crear capital social, que es uno de los elementos básicos del desarrollo territorial. En esta comunidad, el territorio tiene recursos forestales, un bosque de pinos
que se venía trabajando y aprovechando desde hace algún tiempo. Sin embargo, en la década de los 80s, los 1.200 socios o 1.200 comuneros de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro decidieron crear una empresa cooperativa y empezaron con un aserradero, y esa empresa cooperativa pues significó, digamos, reconsiderar y replantear el trabajo en conjunto, y con una estructura organizativa y operativa empezaron un trabajo realmente muy importante, y podemos decir a crear un sistema productivo local cuyo dominio de la cadena de valor con base en un recurso que es el bosque de pino. Empezaron a crear madera, una fábrica de muebles, de madera especial, y fueron teniendo un proceso de escalamiento industrial, empresarial, que los de una empresa actualmente tienen 13 empresas. Indígena de Nuevo ha consistido básicamente en el fortalecimiento institucional, que no solamente ha operado a nivel interno, sino ha mantenido una comunicación con el territorio en relaciones externas. De tal modo que se trata de un modelo exitoso de desarrollo territorial sostenible y sustentable, con reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino incluso por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, en la que se ha convertido en una escuela piloto y de observación y de capacitación. Bueno, finalmente, para concluir, en algunos comentarios, decir que el desarrollo territorial es una teoría alternativa con nuevas concepciones acerca del desarrollo. Que el desarrollo territorial es también una estrategia que considera que al actuar en conjunto, los actores del territorio potencian las sinergias y mejoran los resultados en beneficio del bienestar de las personas. Se requieren políticas públicas que fortalezcan a la comunidad para resolver sus problemas económicos, sociales, culturales e institucionales. Es decir, actuar de manera individual ya no es suficiente si no consideramos a la comunidad en su conjunto, a la comunidad que es el entorno que tienen las personas y las familias en este momento. De tal modo que el desarrollo inclusivo y participativo, que es una característica básica e importante del desarrollo territorial, fortalece los procesos democráticos y mejora la gobernanza. Así que muchas gracias por su atención, y estoy atento para las preguntas que haya que atender. Hola, profesor, doctor, muchas gracias por la ponencia. Fue un tema muy importante y muy relevante, y pasamos a la siguiente fase, que son preguntas y respuestas. Como primer pregunta por parte del compañero Francisco es, ¿considera que la estabilidad económica tendrá repercusión dentro de los siguientes años derivados por la pandemia? Sí, por supuesto. Creo que la pandemia ha puesto en crisis a los sistemas económicos, bueno, en primer lugar a los sanitarios, y luego a la economía, a los ingresos de las personas. Y creo que es indispensable y deseable que hubiera, digamos, el diseño de una política de resiliencia, es decir, de recuperación y de retomar los cauces normales de la actividad económica. Sabemos cómo el Producto Interno Bruto pues ha caído a 9 puntos, por ejemplo, lo que tenemos el año pasado. En este año ya hay un proceso de recuperación importante. Sin embargo, pues el desempleo y sobre todo
la actividad económica informal pues se ha incrementado de manera muy importante. Si bien la política social que actualmente impulsa el gobierno cubre o protege a los sectores más vulnerables de tener ingresos suficientes para las necesidades básicas, pues también es importante que se considere la situación de aquellos sectores, de pequeñas empresas, y realmente tener una política de protección hacia el empleo, hacia el crecimiento y sobre todo, pues, procurar que la estabilidad económica, ahora la inflación ya está creciendo por arriba del objetivo del Banco de México, que es 3%, ya se ha duplicado un poco más. Y en ese sentido, creo que sí es importante que la política económica, la política social, estén muy atentos para ir manteniendo el equilibrio de la economía en general. Y en ese sentido, pienso que no se están haciendo tan mal las cosas visto desde la política económica y la política social. Sin embargo, pues las necesidades después de la pandemia, pues creo que se han incrementado. La pandemia nos encontró, ya estábamos en un proceso de crecimiento muy escaso. Todos sabemos que tenemos todo el periodo neoliberal, 30 años, en que la economía no crece más allá del 2%, que es, digamos, insuficiente para las necesidades de empleo, las necesidades de los ingresos. Y muestra de ello es que la mitad de la población de este país, o la mitad de la actividad económica de este país, está en la informalidad. Ese es un dato en la que nos dice que realmente el sistema económico e institucional de nuestro país no ha tenido la capacidad de generar las oportunidades suficientes para que la población esté en otras condiciones. Entonces yo estoy convencido de que el desarrollo territorial, en cuanto consiste en la formación de capital social, y que las personas deben actuar en conjunto, y un ejemplo de ello es las empresas sociales, es decir, las cooperativas, como en países como Nueva Zelanda, en el que el 75% del Producto Interno Bruto se produce o tiene un origen en empresas sociales, en las empresas cooperativas. ¿Y eso qué es? Pues formar capital social, actuar en conjunto, desarrollar una visión de que si bien las necesidades individuales y personales y su atención y salir adelante es importante, también lo es pensar en la colectividad. Creo que por ahí está la solución, en hacer énfasis en el impulso a la economía social solidaria, con esta visión del desarrollo territorial. Y se ha visto que en casos como la municipalidad de Rafaela en Argentina, el modo de cómo han afrontado la pandemia se distingue con bastante claridad y creo que de manera exitosa en, primero, mitigar el problema y, en segundo lugar, cómo ir a la parte de la recuperación, es decir, el proceso de resiliencia de la sociedad en ese territorio específico. Ok, profesor, y como última pregunta ya para finalizar, porque ya estamos cortos de tiempo, me preguntan, ¿qué lecturas recomienda para ampliar la visión sobre este tema? Bueno, en realidad hay un conjunto de lecturas que yo les puedo hacer llegar a través de la maestra Gabriela, pero hay autores como Antonio Vázquez Barquero, profesor Pablo Costamagna,
eh, Francisco Alburquerque. Por lo menos esos tres autores serían, digamos, los clásicos que nos han venido dando la perspectiva de, de estas nuevas teorías y estrategia de desarrollo territorial. Y claro, hay muchos más autores que vienen retomando estas nuevas visiones, dadas las nuevas situaciones de los territorios, las nuevas necesidades, el proceso de recuperación y de formación de, digamos, de capital social, que es un aspecto fundamental del desarrollo. Ok, profesor, agradecemos su presencia el día de hoy a esta conferencia. Fue muy grato haber escuchado todas las ideas que nos compartió y su sabiduría. Por el momento, ya damos por concluida esta conferencia magistral del día viernes y los invito a que sigan participando en las siguientes actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del día. Eso sería todo. Le agradezco nuevamente su presencia y gracias a los demás por estar presentes. Gracias a la maestra Gabriel, para mí un honor estar en la ESCA, el Instituto Politécnico Nacional, y felicidades por el evento y muchas gracias por la oportunidad.